Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético Daniel y Apocalipsis. Aló. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético del Apocalipsis. Nos toca el capítulo 9 y estamos analizando las 7 trompetas. Para poder dar inicio a nuestro estudio lo vamos a hacer con una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu santo libro. Y te rogamos humildemente que nos ayudes a comprenderlo con la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hemos hablado acerca de las primeras 4 trompetas. Haciendo un breve recuento, el primer ángel que tocó su trompeta anunciaba desastres meteorológicos, granizadas, tempestades, terremotos, inundaciones, incendios. Todo esto estaba incluido dentro de esa primera trompeta, que ya hemos visto que ha tenido su comienzo desde el momento en que el mensaje del tercer ángel se ha cumplido con la caída de la antigua Unión Soviética. A este le siguió un segundo ángel que representaba al ecumenismo, si estamos viendo ahí las imágenes, que representaba al ecumenismo, es decir, una alianza de todas las religiones que se iba a dar precisamente a partir de la fecha de 1990 en adelante. Y eso lo podemos verificar a través de la alianza que se firmó del documento ECU en 1994 entre evangélicos y católicos para el tercer milenio, y en el año 2000 vimos cómo este ecumenismo fue progresando hasta que se reunieron en Asís católicos, protestantes y espiritistas, y hoy por hoy vemos que el ecumenismo está tomando cada vez más fuerza, más alianza entre las creencias, incluso no cristianas. Muy bien, teniendo eso en cuenta, la tercera trompeta nos hablaba acerca de una estrella que cayó del cielo y que amargaba las aguas que eran para tomar y las aguas de los ríos. Y descubrimos que esta estrella que cayó del cielo no es otro que Satanás, que a través del espiritismo, a través del ocultismo, el satanismo, se ha metido en las iglesias donde está la verdad, donde está el agua de vida, y ha tratado de amargar dentro de esas iglesias el mensaje dulce como la miel, que es el mensaje de los juicios de Dios y la ley de Dios, la ley y los profetas. Y ha hecho ver como que este mensaje no debe de ser proclamado, sino ha hecho creer que el mensaje dulce es suavizar la verdad. Muy bien, la cuarta trompeta fue tocada y se empezó a oscurecer la verdad. Habíamos descubierto que el sol, la luna y las estrellas eran una representación de la verdad de Dios en relación con Dios Padre, Dios Hijo y los mensajeros del Señor que van por el Espíritu Santo al mundo entero. Tal es así que el ataque es a este triple poder del cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los 3 seres que habitan en el cielo y que los 3 forman una sola deidad, no trinidad, deidad, ¿correcto? La deidad involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De eso vamos a hablar en otro momento cuando hablemos de otros temas relacionados con lo que es la idolatría, pero hasta aquí hemos avanzado entonces con estas 4 trompetas. El capítulo 9 nos introduce a la quinta trompeta. ¿De qué se trata la quinta trompeta y en qué tiempo ya estamos viviendo según esto? Versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién es esta estrella que cae del cielo? De nuevo, estamos hablando del poder satánico. Satanás está representado como la estrella, el lucero de la mañana que cayó del cielo, porque se levantó contra Dios, hubo una gran batalla según Apocalipsis 12:7 y fue echado el dragón con sus ángeles. Ahora dice acá, se le dio la llave del pozo del abismo. El abismo, ¿a qué cosa representa? Bueno, en textos bíblicos nosotros encontramos que en una ocasión, cuando Jesús llegó a Gadara, dice que encontró a 2 endemoniados, a los gadarenos. Y cuando el Señor fue
para poder sacar a estos demonios, estos inmediatamente le dijeron que no los mandara al abismo, sino que los mandara a un hato de cerdos que estaba por ahí, y entonces Jesús les dio permiso y estos despeñaron a los cerdos. Pero ¿qué cosa era el abismo? Era el lugar donde los demonios prácticamente habitan, donde no existe la verdad, donde no hay apoyo para nada a las cosas del Señor. Y por lo tanto, ahí están los que son guerreros contra Dios. El abismo entonces debe representar a un sitio donde no hay creencia en Dios, el ateísmo. Y a decir verdad también, más adelante vamos a estudiar y vamos a ver cómo es que la bestia que sube del abismo le hace la guerra a dos testigos que son la palabra de Dios. Y eso fue el tiempo del ateísmo. Y el ateísmo, hacia el final del tiempo, se va a llegar a mezclar también con el sistema de la bestia, por eso se le va a ver de color roja, y el dragón, que va a traer el ateísmo mundial para querer desorganizar la verdad de Dios. Pero de eso vamos a hablar llegado su momento. Ahora lo que nos interesa es que dice que se abrió la llave del pozo del abismo. ¿Y qué sucedió cuando se abrió el pozo del abismo? Y subió, dice, humo del pozo como humo de un gran horno, versículo 2, Apocalipsis 9:2. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, en el momento en que se abre este pozo del abismo, el pozo del ateísmo, el nihilismo, todo aquello que se opone a la verdad de Dios, vale decir, ideas laicistas, ideas que no tienen que ver con los principios divinos, todo eso comienza a oscurecer gran parte del sol, gran parte de la verdad de Dios. Y también hace que sea irrespirable el ambiente. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente ya nos estará predicando la verdad pura del Señor. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué cosas son estas langostas que salen del pozo del abismo? Vamos a ver a qué se le llama langostas en la Biblia y qué fue lo que se soltó de este abismo de donde están los demonios. Porque entonces aquí lo que se estaría entendiendo es que salen demonios, pero dice que tenían la forma de ¿qué? De langosta. Libro de Números, capítulo 13. Allí nosotros encontramos en una ocasión cómo Moisés mandó a 12 espías para que fuesen a verificar acerca de la tierra prometida. Y la respuesta que dieron cuando regresaron de ver esa tierra, que era la tierra pues de Canaán, fue ¿qué cosa? Que cuando ellos llegaron hasta ese lugar, ellos se vieron como que fuesen langostas frente a sus enemigos. Nos dice así, Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. O sea, las langostas aquí tienen el símbolo de ser los seres humanos, porque acá dice que los israelitas parecían langostas o de los gigantes. Entonces, estos demonios que van a salir del pozo del abismo van a ser demonios pero en formas humanas. Es decir, van a tomar seres humanos y también van a haber demonios en formas humanas. Bueno, esto me trae a la memoria algunas citas del Espíritu de Profecía, donde se menciona, por ejemplo, en el libro de Eventos de los Últimos Días, que en los últimos días de la historia de esta tierra, los mismos ángeles estarán en formas humanas y los demonios también estarán en formas humanas. El último combate y el último conflicto que habrá entre la verdad y la mentira. Sin duda, esta parte de la profecía nos está diciendo que Satanás con sus ángeles ya tienen su trabajo. Estos salen por el mundo en la forma de langostas con el propósito de confundir a la gente y de atacar a los verdaderos hijos de Dios, pero no lo lograrán. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estarán preparados para enfrentarse con estas langostas. Vamos otra vez al libro de Apocalipsis para seguir estudiando. Bueno, la realidad es que en Apocalipsis 18 también se nos dice que esto ocurrirá. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sin duda, aquí se hace mención de que los demonios van a estar en Babilonia. Se ha hecho habitación, dice, de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible.
Sin duda, esto ocurre cuando se da la alianza ecuménica y de en medio de todos estos poderes ecuménicos salen estos espíritus del mal, pero en formas humanas. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14 también leemos el mismo incidente. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. De manera que entonces, aquí la palabra profética nos dice que de estos 3 poderes, del dragón, la bestia y el falso profeta que estarán ecumenizados, salen espíritus de demonios que van por toda la tierra para preparar al mundo para la batalla del gran día del Señor Todopoderoso. Tal es así que entonces estos demonios estarán en la tierra en formas humanas y son soltados del pozo del abismo por la estrella que cayó del cielo, vale decir, por Satanás. Ahora, lo sorprendente es cuando uno averigua acerca de estos asuntos y resulta que el movimiento de la nueva era, un movimiento que tiene como conglomerado a varias creencias de la brujería, la hechicería, cartomancia, quiromancia, sociedades secretas, sociedades ocultas, doctrinas satánicas, todo lo que es el mundo del ocultismo, las creencias en los extraterrestres, la telepatía, la telequinesis, todas esas cosas están en un conglomerado llamado hoy la nueva era, que es el movimiento espiritista, que está controlando el mundo a través de la magia, a través del ilusionismo. Todas estas cosas nos dejan en claro que estos poderes trabajarán en alianza, pero lo más sorprendente es que este movimiento Nueva Era dice, tenemos a muchos de la creencia de la Nueva Era que están sembrando este conocimiento y llevando la luz del Evangelio de Lucifer a toda la tierra. ¿Pero de qué manera? Tenemos, dice, a estos desde trabajadores sociales, barredores de la calle, taxistas, empresarios, gerentes de empresas, religiosos, dirigentes religiosos, políticos, en todos los ámbitos los tenemos. Eso lo dice en el libro de Marilyn Ferguson, hablando acerca de la nueva era. Es increíble lo que ella menciona, de que todo esto está siendo trabajado para que toda esta gente sea esparcida por toda la tierra, llevando el falso evangelio. Ahora, sigue diciendo acá, Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó a estas langostas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, durante esta plaga, o mejor dicho, esta trompeta, estas langostas que salen por el mundo tienen el trabajo no de dañar a los seres humanos que tengan el sello de Dios, sino solamente a aquellos que no tengan el sello de Dios, que los atormenten. Pero no iban a tocar tampoco la naturaleza aún para destruirla, solo era para traer la influencia del ocultismo sobre aquellos que no tengan el sello de Dios. De ahí que entonces esta trompeta tiene que ser tocada antes de que salga el decreto dominical, cuando todavía hay pueblo de Dios que está en sellamiento. Así que aquellos que están siendo sellados, aquellos que tienen el sello de Dios, que han aceptado la verdad del mensaje del tercer ángel, esta parte es clave. Los únicos protegidos, según este texto bíblico, en medio de esta quinta trompeta, serán los que recibieron el mensaje del tercer ángel. Ahora, cuando hablamos del tercer ángel, no olvidemos lo que dice también la mensajera del Señor, que no todos los que aceptan la verdad del sábado están aceptando el tercer ángel. Ella dice, muchos que han abrazado la verdad del sábado, pero no han aceptado el tercer ángel, no serán contados dentro de los que sean salvados para los últimos días. Así que entonces, no basta con simplemente abrazar la creencia del sábado. También hay que aceptar toda la proclamación del tercer ángel que denuncia a la bestia, a su imagen, a su marca y que nos llama a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Así que entonces eso debemos de tomar bien en cuenta. Ahora, ya sabemos que el tercer ángel es el que trae el sello de Dios, porque así lo declara Apocalipsis 14, 9 al 12. Y aquí dice que todos aquellos que no tienen ese sello de Dios, que empieza por la apertura de guardar el sábado y llegar a cumplir con cada parte de lo que dice el tercer ángel, todos esos, en el momento en que estas langostas son soltadas por toda la tierra, son afectados, principalmente dentro del pueblo de Dios, porque cuando dice no tenían el sello de Dios, son aquellos que rechazaron la verdad del tercer ángel y a su vez aquellos que prefirieron no guardar el día sábado. Todos esos serán atormentados. ¿Durante cuánto tiempo? Sigue diciendo acá la profecía. Versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Sin duda, para este tiempo, cuando ya se está cumpliendo esta parte profética, y estamos en el tiempo del toque de las trompetas, estos 5 meses ya no pueden contarse día por año, porque el conteo profético solo, como lo vamos a ver en el capítulo 10 del Apocalipsis, llega hasta 1844, no da para más. Por tanto, no se puede aplicar día por año para el conteo del toque de las trompetas, puesto que éstas serán justo antes de que caigan las 7 postreras plagas. Teniendo eso en cuenta, quiere decir entonces que este periodo podría ser un periodo real. ¿Por qué? 5 meses de tormento, de desesperación, por no haberse dejado poner el sello de Dios, por no haber recibido el mensaje del tercer ángel, entrarán en confusión con los engaños que traerán estas langostas, las mentiras y los errores que propagarán, y esta gente quedará en duda. Por lo mismo que no se preparó estudiando la Biblia y el espíritu de profecía, llegado su momento queda en el aire y no sabe en quién creer. Su tormento es como tormento de escorpión, es decir, entran en un estado crítico de estrés y desesperación mental. Bueno, eso sucede en tiempo del zarandeo. Muchos de aquellos que no han estado escudriñando el mensaje del tercer ángel, cuando vienen las falsas doctrinas, tambalean, no saben en quién creer. Muchos renuncian a la verdad y se van de la iglesia. Otro tanto pasa un proceso de zarandeo y desesperación que no debería de pasar si en realidad estuviera verificando que el mensaje es la verdad. El zarandeo viene por diversas causas. Una de las principales causas es el rechazo a la verdad de Dios. Las falsas doctrinas traen zarandeo dentro de la iglesia y hacen dudar de aquello que un día creíste. Todo adventista del séptimo día, por naturaleza, desde el momento que acepta esta verdad, es profético. Le gusta Daniel y el Apocalipsis. Pero cuando viene la mentira y el error que dice que esos mensajes asustan a la gente, que hay que hablar del amor de Jesús, de la bondad de Cristo, de su misericordia, la mente inmediatamente entra en zarandeo y comienza a dudar de la fe porque no sabe reconocer lo que es verdad y no concilian sus ideas, se confunde porque dice, pero las profecías parecen presentar un Dios malo, me hace vivir en psicosis, en terror. ¿Cómo es esto? Mientras que el falso mensaje parece que me trajera paz porque me dice, tranquilo, todo está bien, Jesús te ama, no hay que estar viviendo con la desesperación de un fin del mundo. Entonces uno como que comienza a decir, bueno, ¿cuál es el camino? Se le llama el zarandeo por las falsas doctrinas. Pero todo aquel que esté estudiando, viendo por qué somos lo que somos, cómo se formó el pueblo de Dios para esta última hora, qué misión tenemos ante el mundo, inmediatamente se ubica porque sabe que ese es el mensaje y que lo demás solo es un hechizo, una ilusión de venir y decir, es amor, todo es paz, no hables de la profecía, es puro hechizo. Esa gente que recibe ese tipo de la picadura de estas langostas queda en un momento de delirio. No está en la realidad, zafa de la realidad y solamente piensa que hay que vivir en este mundo así con tranquilidad, olvidándose de que Cristo venga, que el fin del mundo, que podemos pasar otro chasco,
ahí se nota que está en delirio, no está en la verdad. Y eso producen estas langostas que en forma de seres humanos, como falsos profetas, se meten en las iglesias porque no llevan el mensaje. Tú debes reconocer, hermano, todo aquel que no predique el mensaje de los 3 ángeles en la iglesia se llama falso profeta. Aunque lo quieras mucho, aunque tú lo estimes y digas, pero sus mensajes me hacen llorar y todo, es un falso profeta. No debes seguirlo, porque en el momento que lo haces, pierdes por completo el camino hacia el cielo. Y entonces estas langostas te empiezan a atormentar y te empiezan a sacar del camino. Pronto reniegas, maldices y odias a los que predican el tercer ángel, si es posible, mortalmente. ¿Por qué? Porque te ha picado el escorpión de estas langostas. Es increíble. Así de tremendo es. Versículo 6. Dice así: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es sorprendente. Tanta es la desesperación que entren estos en el zarandeo por causa de las falsas doctrinas, que llegan a un punto en que quieren maldecirlo todo, reniegan y preferirían no haber conocido nunca la verdad. Cientos de los que han estado en el pueblo terminan diciendo: tanto tiempo engañado acá, y llegan a renunciar a la fe. Hay ese peligro. ¿Cuándo pasa eso? Repito, cuando tú no verificas por ti mismo lo que crees. ¿Ah? Una persona me decía así: desde que he entrado acá y he empezado a aprender las doctrinas de la iglesia, pronto me he dado cuenta de que eso de las profecías y todas nuestras creencias no debían de ser para predicarnos. Eso no debimos haber conocido, porque en la iglesia tal se habla más del amor que acá. Eso significa que está renunciando a la religión verdadera, a la creencia que recibió un día de la segunda venida de Cristo. Tú no puedes decir, estas creencias que hemos tenido en nuestros orígenes, con los primeros pioneros de Daniel, del Apocalipsis, lo que predicó Guillermo Miller, etc., tú no puedes decir eso, no. ¿Por qué? Y decirlo, la iglesia dice así, entonces tú ya eres de esa iglesia, tú ya no eres de la verdadera. Tú ya estás siguiendo lo que otros siguen. Dirigentes religiosos incluso terminan diciendo: ¿y cómo en la otra iglesia donde no se predica eso, pero se habla acerca del amor de Jesús, de tantas cosas, paran fules y llenas, y en cambio acá con la verdad y las profecías paran vacías? ¿Qué es lo que pasa? Hay quienes dicen allí, aunque eso no se ve porque a la gente le gusta mucho la profecía y quieren saber la verdad. Y entonces, haciendo esa comparación, dicen: en la otra iglesia yo veía gente y por eso dejé de predicar la verdad. Te cambiaste de religión, renunciaste a la fe, renunciaste a la organización, maldijiste la fe. Eso se llama apostasía, apostatar de la fe. Regresa de tu mal camino y sigue predicando la verdad si hay tiempo para que lo hagas. No te quedes en ese lado, porque cada vez que te quedas más ahí, Satanás te convence de mentira hasta que terminas atacando la verdad y defendiendo tu error. No puedes hacerlo. Todos nosotros, como pueblo de Dios, que hemos sido llamados a partir de 1834, como lo vimos en Daniel, hemos sido llamados para decirle a la gente que estamos en plena hora del juicio, que hay que prepararse porque Cristo ya viene por segunda vez. Por eso somos adventistas, porque si ya dejamos de predicar esto, predicamos lo que las demás iglesias predican, entonces estamos por gusto. ¿Cuál es la razón de existir como iglesia? Se supone que traemos algo distinto de las demás. Porque si Dios que las demás iglesias proclaman fuese la verdad, Dios no levantaría otra iglesia, sería para confundir a la gente. Y Dios no es Dios de confusión. Comprendamos esa parte y captemos bien la realidad. Muy bien. Sigue diciendo más, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Cómo es esto? Ya hemos dicho que los caballos representan a iglesias, eso lo hemos visto en los 4 jinetes del Apocalipsis. Isaías 63, versículo 13 y 14, declara que el pueblo del Señor representa al caballo que fue guiado por Dios por el desierto en los tiempos de Moisés. Pero ahora, cuando acá dice que estas langostas eran semejantes a caballos poderosos y fuertes, está queriendo decir que estas langostas, estos demonios en formas humanas, iban a trabajar como que fuesen iglesias. Interesante. No iban a trabajar solos.
iban a conformar comunidades. Y eso es lo que estamos viendo. Se meten en las iglesias, inclusive en nuestra propia iglesia, y están tomándola como que varias de nuestras iglesias rechazaran el de las profecías, cuando hay mucha gente en nuestras iglesias que lo está aceptando, pero que sus dirigentes o las langostas unidas con estos están trabajando para hacer dudar de la verdad. No debemos permitir, cuando en nuestros púlpitos hay gente que diga: ¿cómo vas a predicar el tercer ángel? Ya la reventaste, no puedes predicar eso, ¿cómo se te ocurre? Saca a esa gente de la iglesia, no le permitas que esté en los púlpitos, porque donde tú lo haces estás dejando que las langostas estén en nuestros púlpitos. Y este tipo de langostas son las que dañan a la obra, tratan de destruir la iglesia. Durante el tiempo en que estas langostas están allí, van a aparecer iglesias enteras que están apoyando, van a proclamar su mensaje, va a correr por el mundo entero, es un falso reavivamiento. Y estos avanzaban como iglesias enteras. Y sí, pues todos estos que están trabajando para los movimientos espiritistas, están trabajando levantando iglesias para confundir a la gente. Más aún dice acá: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Este tipo de gente está tan preparada que cuando te la encuentres parece saberlo todo. Para atacarte a las profecías parece conocerlo todo. Tiene las respuestas rápidas, sus ataques son rápidos. Tú tienes que buscar textos bíblicos para demostrar que ellos están en error, pero ellos no, te lanzan el ataque como que tuviesen la respuesta para todo. Tú les dices: pero la Biblia dice, sí, el otro te dice, pero a ver, saca las cuentas de tu vida, cómo sucede. Te tratan de hacer comparaciones e ilustraciones que pueden confundirte. Para que eso no te pase, tienes que leer bien nuestras creencias para poder ver que estén fundamentadas en la Biblia y creerle a la Biblia y no a tus sentimientos ni emociones, porque estas langostas trabajan precisamente con ese lado. ¿Qué lado, perdón? Con los sentimientos y las emociones. Ellos no creen fácilmente en el escrito está. Lo ven al escrito y tratan de buscarle una explicación adicional para torcerlo. Y eso que el escrito está diciendo las cosas claras. Y llega un punto donde tú llegas a dudar porque piensas que el escrito decía otra cosa. Por eso necesitas escudriñar bien la escritura. Más aún dice de estas langostas, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Por qué dice que tenían coronas como de oro? Bueno, el oro representa a la fe y el amor. Por lo tanto, entonces, estas langostas en sus cabezas, en sus mentes, sus enseñanzas, y aquí viene lo peligroso, las enseñanzas que tienen estas langostas sorprendentemente parecen sacadas de la Biblia, parecen sacadas de la verdad. Por eso dice que son como de oro. Y por eso mucha gente se confundirá, porque aparentemente estarán defendiendo la Santa Escritura, la verdad, la fe, la palabra del Señor, porque la fe es el oro en la simbología bíblica. Ahora más aún dice acá, tenían coronas como de oro y sus caras eran como caras humanas. Más claro no puede ser. Estos demonios estarán en formas de seres humanos o tomarán seres humanos que han rechazado la verdad para utilizarlos. Y por eso miles pensarán que no son los demonios los que están atacando, sino seres humanos que están defendiendo una realidad o una verdad. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Ahora bien, ¿por qué dice que tenían cabellos como cabellos de mujer? En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 17, eso significa cabello largo. Y en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 17, nos dice la Escritura, cuando Sansón le descubrió la verdad a Dalila y hizo saber que tenía el poder en el cabello. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como
todos los hombres. Así que entonces el cabello que tenían estas langostas era como cabellos de mujeres. ¿Por qué? Porque estos tenían poder, fuerza. Fuerza no solamente humana, sino que se está refiriendo a la fuerza como para llevar el engaño. Eran poderosos. Son capaces de poder presentar sus mentiras como que fuesen verdad. Me trae esto a la memoria lo que dice Primeros Escritos, que cuando la mentira sea propagada tendrá mucha luz, mucha gloria, pero la verdad también tendrá mucha luz y gloria. La diferencia entre la verdad y la mentira era que la mentira iba a traer tristeza, desolación, porque no había base de la Biblia, mientras que la verdad proclamada del mensaje de los 3 ángeles traería gozo, alegría y paz a los que lo oyeran. Y eso es una gran verdad, porque cuando conoces el mensaje de los 3 ángeles, inmediatamente te trae alegría y paz y gozo, porque has aprendido cómo se guardan los mandamientos de Dios y que hay esperanza por la fe de Jesús. Pero eso no tienen esos falsos mensajes. Son simplemente mensajes que te atormentan. Porque cuando tú quieres cambiar con ese tipo de prédicas que dicen amor, 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 todo ese por la muerte de Jesús, no necesitas hacer leyes nada más porque eso es legalismo, pronto te quieres portar bien y te das cuenta que no puedes. Oras, lloras, suplicas. Es escuchar el tema falso para poder tener fuerza. Otra vez vuelves a lo mismo. No puedes mejorar. ¿Por qué? Porque no hay verdad en ti, solamente es pura emoción y sentimentalismo. Debemos tener cuidado con ese tipo de falsas doctrinas. La verdadera doctrina es sencillita, solo es aprender todo lo que te enseña la Biblia y caminar de acuerdo con sus principios y de acuerdo con las ofertas y promesas que Dios te hace hasta que aprendas a obedecer. Así que sencillo, es como caminar con Jesús enseñándote todos los días. No es tan complicado, no se te piden penitencias, sacrificios, no se te piden hacer cosas extravagantes. Simplemente lee tu Biblia y vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es así de sencillo con todas las promesas que están en ella. Más aún sigue diciendo la Escritura. Versículo 9. Tenían corazas como corazas. Versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Bueno, los dientes ya hemos visto a qué representa en Proverbios capítulo 30, verso 14, al armamento, espadas y cuchillos. Esto quiere decir que el armamento que llevan estos, la enseñanza que llevan, la defensa que estos tienen en medio de esta lucha, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios, mientras que ellos tenían dientes como de leones. Vale decir, como del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces sus enseñanzas eran espiritistas, panteístas, no sacadas de la Biblia, sino espiritualistas y filosóficas. Todas esas enseñanzas espiritualistas. Las enseñanzas espiritualistas casi siempre llevan a la persona o siempre a la emoción. No te llevan a la realidad, no se basan en el escrito está. El espiritualismo solamente se basa en ideas personalizadas. Atacan a los verdaderos y dicen, no, este está mal por esto, pero muéstrame, y no tienen con qué mostrarte. Son espiritualistas, porque ellos simplemente sacan sus ideas de la cabeza, pero no le creen al escrito está. Tú le muestras con un escrito está, el amor es el cumplimiento, no es un sentimiento. Y ellos agarran y dicen, sí, ahí dice eso, pero otra cosa es la experiencia de tu vida. Ahí se siente, todo es sentimiento. Entonces no quieren aceptar el escrito porque ellos son espiritualistas. En cambio, los que son de Dios siguen al pie de la letra lo que dice el escrito está. Si el escrito está dice que el pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y que ese pueblo organizado y ordenado está basado en eso, es porque es así como está escrito. Pero el espiritualista viene y te explica, no, que no puede ser así, también debe de ser así, así me han dicho los dirigentes. Es puro espiritualismo. En cambio, la verdad está basada solo en el escrito está. Es una gran diferencia. El que ya no cree en el escrito está y se deja llevar porque dijo el fulano, porque los dirigentes lo dicen, el pastor, el cura, el sacerdote, el papa, son espiritualistas. No están siguiendo la verdad pura de la verdad, de la Biblia. Muy bien. Entonces, dice que tenían sus dientes como de leones. Su armamento era poderoso como el de Satanás. El armamento de Satanás es buscar como león rugiente a quien devorárselo. Y el propósito de estos es eso. Te van a buscarla sin razón, te van a perseguir, te van a pisar los talones con el propósito de hacerte caer.
tocan tu puerta diciendo no les creas, son mentirosos, no los siga. Ahí te vas a reconocer quiénes son estos. Más aún dice, versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro. Bueno, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de la coraza, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 cada una de estas cosas como para que nosotros las podamos reconocer. Si te das cuenta, todos los símbolos de la Biblia son los únicos que nos hacen comprender lo que quiere decir la profecía. Libro de Efesios capítulo 6 nos dice el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La justicia son los mandamientos de Dios. Salmo 119, 172 dice, todos tus mandamientos son justicia. Jesucristo cumplió con todos esos mandamientos y se convirtió en nuestra justicia, y ahora nos ha dejado ejemplo para que nosotros guardemos los mandamientos como Él. San Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, para que nosotros podamos obedecer esos mandamientos, la muerte de Jesucristo lo hace posible, porque mientras vamos obedeciendo esos mandamientos de la ley de Dios, si cometiéramos errores, la justicia de Cristo lo cubre, su obediencia, hasta que nosotros podamos obedecer perfectamente cada precepto para entrar en el cielo. A eso se le llama la justicia de Cristo. Pero ahora dice que estas langostas tenían corazas de hierro. El hierro representa a Roma, como lo hemos estudiado en Daniel capítulo 2. Por lo tanto, entonces, la justicia que estos llevan, la enseñanza que estos llevan, es una enseñanza tipo Roma, donde no se te enseña a obedecer los mandamientos de la ley de Dios, donde no se te enseña a someterte a las enseñanzas divinas, sino a tradiciones, a filosofías, a tus propias obras, a no hacer lo que pide el Señor, sino lo que a ti te viene como cosas buenas. Roma siempre ha enseñado la salvación por las obras, mientras que la Biblia te enseña la salvación por la obediencia a los mandamientos de Dios, es decir, por fe, que es lo mismo. Hay una gran diferencia entre la obediencia a los mandamientos de Dios y las propias obras. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Por tanto, entonces, estos irán enseñando esa salvación por obras, en lugar de enseñarte la salvación por la obediencia a los mandamientos de Dios. Hay una gran diferencia. Sigue diciendo más. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya hemos dicho que la cola representa el engaño. También dice en Apocalipsis 12 que el dragón con su cola se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo. Y el engaño es decir paz cuando no hay paz, según Ezequiel 13:10. Por lo tanto, cuando acá se menciona que estas langostas con sus colas, en sus colas tenían el poder para dañar, quiere decir que utilizan el engaño. El decir que viene paz cuando no hay paz dentro de la propia iglesia y fuera de la iglesia. Así que ten cuidado con esos falsos predicadores que en lugar de decir que ya viene el fin, que hay que prepararse porque Jesús va a aparecer y que va a empezar un mundo feliz y mejor, todos esos predicadores que no dicen esas verdades son falsos predicadores. Son aquellos que están llevando el engaño. Más aún dice acá, versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, que es Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Así que entonces este será el primer ay fuerte, cuando los demonios en formas humanas invadan tanto la iglesia, primero al pueblo de Dios, porque siempre atacan ahí, y luego utilizarán a todas las iglesias. Muy bien, seguimos con la última trompeta. Versículo 13. El 6º ángel tocó la trompeta, es decir, todavía se sigue dando el mensaje, porque se sigue tocando la trompeta. Ya no se tocarían trompetas si ya se hubiera acabado el mensaje para entonces. Toca, dice la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora todavía se siente este mensaje
cuando la voz de Dios, la palabra de Dios todavía se siente en ese altar de oro con los 4 cuernos que está en el lugar santo. Va a ser el momento cuando ya Cristo esté por terminar su labor en el lugar santísimo. Sigue diciendo más. Versículo 14. Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y cuando se dio esta orden, ¿qué ocurrió? Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Ahora bien, los 4 ángeles que están atando los vientos en el río Éufrates. Ya hemos dicho, las batallas, las guerras están representadas por vientos. El río Éufrates queda en el Medio Oriente, entre las zonas de Irak, Irán, Jordania, Edom, Moab. Todo ese sector es por donde pasaba el río Éufrates, ¿correcto? Hasta las partes de Irak, que es Babilonia, porque por Babilonia pasaba pues el Éufrates. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese sector, dice acá, se van a desatar los 4 vientos. Quiere decir que ahí es donde tiene que ponerse nuestra vista, en ese mundo musulmán islámico, en ese sector. Muchos dicen que en la Biblia no se menciona nada sobre eso. Deberían repasar quizás un poco más para poder entender la verdad, porque hay que entenderla como está escrita. Muy bien. Dice más acá. Ahí se desata y se oye, dice, el número de un ejército de 200 millones. Bueno, el único ejército que conocemos que tenga 200 millones de soldados en su haber solo es China. Así que lo probable es que China esté involucrada en esta batalla, que será una guerra mundial. Entonces, esto nos dice que todavía nos espera una tercera guerra mundial, según esta parte profética. Perdón. Tal es así que entonces debe haber el desate de una tercera guerra mundial. ¿Y cómo será? Sigue diciendo acá. Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Bueno, fuego y humo y azufre. Estamos hablando de la pólvora. Esto es armamento, a las claras y al kilómetro se nota. Esto es una guerra, porque se habla de un ejército de 200 millones, de hecho estamos hablando de una guerra. ¿Qué tipo de armamento más bien se empleará? Porque lo que se está presentando acá es algo futurista, ¿no? Un tipo de armamento que va a traer la matanza de miles de personas, porque el texto bíblico sigue diciendo más. Así vi en visión, versículo 17, los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Esto quiere decir que la gente va a morir por contaminación. Una contaminación espectacular que van a producir este tipo de armas para esa tercera guerra mundial que matará la tercera parte de los habitantes de la tierra. Ahora, cuando acá dice por estas 3 plagas no tienen nada que ver con las 7 postreras plagas del capítulo 16 de Apocalipsis, en absoluto. Solamente dice que estas armas que fueron utilizadas trajeron plagas, trajeron males sobre la humanidad. Y por estos 3 males, dice, fue diezmada la tierra. Así que no confundamos esto con las plagas de Apocalipsis 16, no tienen nada que ver, ¿correcto? Ahora, la Biblia dice 7 plagas, no 10 plagas. Tampoco dice 14 ni 17. Entonces tengamos en cuenta que aquí no se está hablando nada en relación con las otras plagas. Sigue diciendo más, versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas
ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera y de hierro. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Se nos menciona que este tipo de armas que van a ser utilizadas traerá tal desgracia sobre los seres humanos, pero desgraciadamente también no se arrepentirán de sus obras, dice. Eso quiere decir que una vez que esta tercera guerra mundial se desate, la gente no se va a arrepentir ni porque ve esa guerra mundial. Increíblemente, porque acá dice, siguieron adorando a sus dioses de oro, de plata. Eso quiere decir que van a seguir buscando dinero a través de esta tercera guerra mundial. Ustedes saben que las guerras son las que producen multitud de cantidades de millones de dinero. Entonces, esta gente, contrario a arrepentirse, va a querer seguir sacando más dinero con esa guerra. Pero eso no es todo. Acá hay algo más que dice todavía. No se arrepintieron a pesar de que vieron la muerte con estas plagas de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Eso quiere decir que el mundo del espiritismo todavía va a continuar. ¿Por qué? Porque los espiritistas, satanistas, brujos, hechiceros, chamanes, etcétera, todos estos van a seguir creyendo y publicando sus mentiras a nivel mundial. No van a parar. Pero más aún todavía sigue diciendo acá, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso quiere decir que después de que se ve este inicio de la Tercera Guerra Mundial, todavía la gente va a seguir con sus ídolos. Seguramente van a sacar sus desfiles, procesiones y tanta cosa más, pero no se van a detener. No van a retroceder a pesar de que el mensaje final del tercer ángel del Evangelio les esté diciendo que no tienen que hacerlo. Seguirán. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Increíble. O sea, todavía va a seguir la idolatría, todavía va a seguir la perdición, todavía se va a ver todo tipo de males semejantes a los de Sodoma y Gomorra. A esto no se va a detener, al contrario, se va a seguir defendiendo la maldad hasta el final del tiempo. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir en sus pecados, no van a quererse arrepentir, van a querer seguir con la perdición. Así que no habrá salida para todo este tiempo. El mal continuará. Así es como acaba esta séptima trompeta, esta sexta trompeta. Y una vez que se acaba la sexta trompeta, y esto lo vamos a dejar para nuestro próximo tema, porque es ahí donde vamos a profundizar más, viene la séptima trompeta. Esto ya está en Apocalipsis capítulo 11, pero estamos estudiando ahorita hasta el capítulo 9, no vamos a saltarnos, así que lo vamos a dejar para el momento que se cumpla. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta debe cumplirse dentro del desarrollo del capítulo 10 y el capítulo 11 del Apocalipsis, donde vamos a hablar acerca de la última proclamación del Evangelio a toda la tierra. Y la séptima trompeta es la que cierra la historia de la tierra, con la segunda venida de Cristo y la destrucción de todos los impíos, ¿correcto? Así que entonces esa séptima trompeta la dejamos para después del estudio del capítulo 10 y el capítulo 11 del Apocalipsis. Por ahora hasta aquí, querido hermano. Debemos tomar la Biblia y estudiarla de acuerdo con sus símbolos y la interpretación que ella nos da si queremos comprenderla, para no confundir las escrituras ni que nos digan esa es su manera de interpretar. Nadie te va a decir eso si se da cuenta que los símbolos son sacados de la misma Biblia. Dios nos ayude y nos bendiga, querido hermano. Vamos a hacer una oración para terminar con nuestro tema de hoy. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has brindado. Y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra en nuestras vidas y a compartirlas con quienes todavía no las conocen, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.